En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Sandra Sánchez, redactora de Finanzas y Mercados, y hoy está aquí conmigo Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Sandra. Encantado de estar por aquí. Gracias por venir. Para quien no lo conozca, Oros es una gestora española especializada en inversiones en bolsa que en 2025 vivió su mejor año en rentabilidad tras un ejercicio, hay que decir, excepcional para las bolsas a nivel internacional, sobre todo para la bolsa española, para el IBEX 35. 2026, sin embargo, está siendo un año muy distinto para los mercados. Las tensiones en Oriente Próximo y las señales de inestabilidad en el mercado de crédito privado están preocupando mucho a los inversores. Javier, así de manera general, ¿cómo estás viendo toda esta situación? ¿Cómo estás viendo al mercado? Pues un poco como una calma tensa, porque es verdad que hay mucho foco de incertidumbre. Has comentado el tema del crédito privado, que es verdad que está por ver hasta dónde llega, si hay una crisis o no hay una crisis por ahí. Está el tema que todos conocemos de la guerra y las consecuencias que puede tener, pues tanto a nivel geopolítico como este petróleo en $100 si persiste mucho tiempo. Y luego antes de esto también teníamos pues toda la disrupción de la inteligencia artificial, que prácticamente cada semana, sobre todo Cloud, cada vez que anunciaba algo que afectaba a algún determinado sector, pues teníamos caídas muy grandes en ese sector en concreto. Y pese a todo, pues los mercados prácticamente todos siguen en máximos. Entonces, bueno, tratando de adaptarnos, viendo un poco qué sectores están más penalizados de manera injustificada para nosotros y moviendo las carteras en base a eso. Sí, hablabas de que los mercados estaban en máximos. Es verdad que han perdido un poco en las últimas semanas, pero quizá el inversor no sabe muy bien qué esperar o a qué atenerse, ¿no? No sé qué es lo que esperáis vosotros, que esta calma tensa de la que hablas se pueda prolongar. No sé si estáis siendo cautos en eso. Al final nosotros somos en este sentido reactivos, porque obviamente no podemos saber cuánto podría durar un conflicto de estas características y desde luego no va a ser tan rápido como lo de Venezuela, que quizá al principio era lo que la gente podía pensar. Pero claro, tampoco sabemos si es cosa de semanas, de meses, ni las consecuencias o segundas derivadas. Entonces, al final lo que tratamos es ver, como te decía, pues valores que se ven más penalizados por el entorno actual, ver esos escenarios negativos, hasta dónde a largo plazo, que es como nosotros invertimos, pueden estar más o menos justificados y en base a eso aprovecharnos. Pero al final el mensaje tiene que ser siempre esa visión de muy largo plazo, el que al final, para bien o para mal, pues dentro de 5 años seguramente esto sea, entre comillas, otra anécdota que tenemos que tener en la cabeza viendo un histórico de los mercados, igual que pasó con la pandemia, igual que con los aranceles y con otros conflictos que hemos tenido anteriormente. Entonces, bueno, siempre mantener esa visión de largo plazo y tratar de explotar las oportunidades. Bueno, veremos si acaba en anécdota. Lo que sabemos hasta ahora es lo que ha pasado y no sé si nos puedes contar un poco cómo han sido las últimas semanas para vosotros. Normalmente, también por explicarlo, vosotros soléis aprovechar las caídas en bolsa para reforzaros y comprar, invertir más. No sé si las caídas que ha habido hasta ahora os han permitido rotar la cartera, invertir en nuevas compañías. ¿Estáis viendo cosas interesantes? Estamos muy contentos porque a finales del año pasado, por ese año tan bueno como comentabas que tuvimos con los fondos y en general ya 5 años seguidos de fuertes subidas, pues es verdad que los potenciales, siendo elevados, no eran tan altos quizá como el promedio de esos años y además la liquidez estaba subiendo en la cartera internacional quizá a un ritmo que no nos gusta tanto. Cerramos el año con una liquidez pues del 10, del 11%. Es verdad que teníamos varias ideas que estábamos mirando y que por precio estaban justitas y no terminaban de entrar. Y ahora, pues con estos movimientos, por estos 3 motivos que comentábamos, pues vamos encontrando distintas oportunidades. Algún sector o plataforma tecnológica más vinculada al tema de inteligencia artificial que ha corregido a lo largo del año, pues ahora a lo mejor sí que está más atractiva para nosotros, hemos podido invertir. Sectores industriales en Europa, que ahora con el petróleo y el gas tan alto, pues el mercado lo está penalizando y de nuevo con esa visión de largo plazo, pues no, quizá ahora este sentimiento negativo genera oportunidades e incluso en la gestión de activos estamos también mirando varias oportunidades que pueden entrar en cartera por este temor que hay a que pueda haber cierta crisis o parón, no sé cómo llamarlo, en todo lo que es private equity y private credit. Vamos a hablar de estos sectores que estás comentando. Vosotros
habéis sido bastante críticos con la inteligencia artificial, con el precio de las compañías de inteligencia artificial, que considerabais que estaba muy caro, que podía haber burbuja alrededor. No sé qué tesis tienes ahora sobre esto, si la sigues viendo, como me has dicho que ves oportunidades ahí, no sé cómo estás un poco discriminando. Quizá no me he expresado bien. Me refería a compañías que está el mercado descontando una disrupción fuerte de la inteligencia artificial y que este año sí se han visto más penalizadas ciertas compañías por esto, compañías para nosotros de calidad que no tienen ese riesgo quizá de disrupción que el mercado está descontando, pues estamos ahí mirando para ver si tiene sentido el invertir. Dicho esto, seguimos preocupados y mucho con la bolsa americana, con esa concentración de valor tan grande en tan pocas compañías, especialmente vinculadas a toda esta dinámica de la inteligencia artificial. Seguimos preocupados y más todavía con las compañías no cotizadas y todo eso que hemos comentado otras veces de valoraciones abultadas de OpenAI, incluso SpaceX, que no es inteligencia artificial, pero bueno, al final podemos meterlo un poco en el mismo saco, o incluso Anthropic, las valoraciones que se están mencionando, toda la financiación circular que se sigue produciendo en este tipo de compañías. Y bueno, hay dinámicas ahí que nos preocupan, que nos recuerdan a la burbuja de las .com y eso sigue ahí, no ha cambiado. Pero es tratar de aprovecharnos del sentimiento negativo que genera todo esto en otras compañías que pensamos que no se van a ver tan afectadas, como puede ser también consultoras tecnológicas europeas, compañías como Sopra, que tenemos en carteras del año pasado y que sigue muy penalizada porque el mercado descuenta que la inteligencia artificial pues a sus trabajadores los va a desplazar. Nosotros pensamos que no va a ser tan acusado como el mercado descuenta y tratamos pues de aprovechar ese sentimiento negativo. Me decías que tenéis la suerte de haber acabado el año con liquidez, con dinero para realizar compras. ¿En qué lo estáis gastando? Si me puedes hablar de cosas concretas que estáis mirando y que estáis invirtiendo. Sí, un caso concreto de esta compañía que te menciono. Sopra debe ser la tercera posición ahora mismo del Fondo Internacional. Es una consultora francesa con accionariado familiar, con mucha tradición, muy bien gestionada. Tiene cierta exposición al sector público francés y en Reino Unido, y eso la había penalizado los últimos tiempos, y por eso el año pasado pues construimos la posición en esta compañía con un peso relevante. Ahora ha habido pues un más a más de sentimiento negativo por todo esto que ha ido sacando Cloud, especialmente Anthropic, y ese miedo a que cierto perfil de compañía se vea muy impactado y el negocio histórico pues de repente sufra una disrupción muy clara y la manera de ganar dinero ya no puede ser la misma o los márgenes van a ser más bajos y demás. Pero bueno, pensamos que comprándola a 3-4 veces beneficios dentro de 2 o 3 años, con cartera de pedidos que tiene, el perfil de cliente que tiene, pues no nos creemos una disrupción tan acusada y vemos muy difícil perder aquí dinero. Al final buscamos siempre situaciones muy favorables en términos de rentabilidad-riesgo. Aquí a estos precios pensamos que el riesgo de pérdida es muy bajo, no sabemos si vale el doble, si vale el triple o un 50% más, pero nos cuesta pensar que a estos niveles vayamos a perder dinero y por eso hemos aprovechado. ¿Cómo crees que se está comportando la bolsa española? No sé si ahí también estáis encontrando un caladero así de compañías que se puedan aprovechar. Pues la verdad estás viendo? No tan claro, no estamos haciendo tantos cambios. Quizá pues los últimos tiempos sí nos vimos muy beneficiados por compañías como Zegona o Día, que han tenido un comportamiento extraordinario y pesaban mucho en la cartera. Y ahí hemos ido reduciendo, sobre todo en Zegona. En Día sí que mantenemos un peso relevante, porque siempre éramos muy conservadores con nuestros números y ahora con el plan de negocio que anunciaron, pues hemos actualizado un poco y seguimos viéndole bastante potencial a la compañía. Pero las principales posiciones no están tan afectadas por estas dinámicas que comentábamos. Compañías, a ver, indirectamente sí, ¿no? Porque la economía obviamente te impacta, pero compañías de consumo como AmRest, que al final son franquicias de restaurantes, que ya estaba en niveles muy deprimidos la cotización, porque al final pues depende de otras dinámicas de consumo deprimido en Europa, y bueno, pues estábamos pagando y seguimos pagando muy poco por los beneficios que genera la compañía. Eso no ha cambiado y siguen siendo compañías con un peso muy, muy relevante. Quizá la que más puede afectarse por todo lo que comentamos de la guerra en Irán o incluso el tema de la inteligencia artificial puede ser el grupo HBX, que es el intermediario de camas, vamos a decir, que pone en común hoteles con agencias de viajes fundamentalmente para hacer reservas y que salió el año pasado a bolsa, una valoración para nosotros un poquito alta y luego las caídas aprovechamos para iniciar la posición. Pues bueno, quizá esta incertidumbre sí que puede afectar un poco a las perspectivas que tiene el mercado ahora sobre la compañía, pero bueno, es verdad que está también una valoración muy atractiva y también estamos aprovechando. ¿Tenéis otras compañías
del sector turismo, ¿no? Al que puede... Tenemos Meliá. Meliá. Curiosamente, Meliá lo está haciendo muy bien en bolsa. Es verdad que aquí, más que esto, nos sigue preocupando el tema de que la compañía cotiza con mucho descuento, muchísimo, sobre el valor de sus activos y que no están haciendo prácticamente nada para corregir esa infravaloración. Me refiero al equipo directivo. Nos gustaría que fueran más proactivos. Es verdad que de vez en cuando anuncian, como esta mañana, pues una joint venture para tratar de destapar un poco de valor, colocando algunos hoteles en esa sociedad a un precio correcto, ¿no? Al que cotiza en bolsa. Pero bueno, pensamos que si pusieran en valor todo lo que es la gestión hotelera y los activos que tienen en propiedad, pues Meliá a lo mejor valdría 25 euros, no los 9 euros a los que cotiza. Pero claro, el mercado se cansa, entre comillas, ¿no? Un poco de esperar a que nunca se haga nada. ¿Hay algún sector que estés viendo en bolsa española que esté siendo castigado por alguna de las razones de las que hablábamos y que estés mirando alguna compañía de cerca que, pues no sé si para reforzarte o para comprar de cero? Quizá el caso concreto que te comentaba de HBX y el resto no vemos así, dentro de lo que nosotros tenemos y miramos, tampoco estamos viendo grandes movimientos a la baja. Al alza, el caso de Meliá quizá nos sorprende un poco más, pero el resto de casos estamos rebalanceando un poquito en las compañías, como hacemos siempre, cuando caen, pero no estoy viendo nada especialmente acusado en el mercado español en ese sentido, al menos no en lo que nosotros tenemos en cartera y miramos. Sí, eso justo en el lado contrario, tampoco algo que no que te sorprenda, pero que sepas que puede ser un seguro para invertir ahora con tanta incertidumbre. Claro, hay compañías de calidad que seguimos desde hace años, pero por valoración no invertimos. Un Amadeus me viene a la cabeza, un Viscofan. Pues me encantaría que sufriera un poquito más para poder meterlos en cartera, pero es que al final compites con lo que tenemos y al final lo que tenemos pues tiene un potencial promedio del 90%. Entonces, estas compañías a lo mejor no están caras ya, pero te dan un 30 a 3 años. Entonces, sí, calidad, más o menos certidumbre, pero no es suficiente para nosotros todavía. ¿Sectores como el bancario? El sector bancario es que llevamos fuera desde 2013-2014 más o menos y no creo que vaya a cambiar en mucho tiempo. Al final es un sector históricamente, para nosotros al menos, no demasiado bien gestionado en términos de gestión de capital. Es un negocio complicado de valorar. El balance de un banco, y eso que los españoles quizá no son tan problemáticos de valorar como puede ser un banco americano, que puede tener la otra pata banca de inversión o mercado de capitales más acusada, o bancos alemanes o franceses, pero los balances de los bancos al final, la contabilidad es muy subjetiva, entre comillas, y eso nos puede llevar a sustos, puede haber cosas fuera de balance que cuando vienen mal dadas aparecen de repente. Entonces nunca estamos especialmente cómodos en ese perfil de compañía y habiendo otras alternativas no nos vamos a complicar. Por hablar de sectores que sí que están directamente afectados por todo esto que está pasando, por ejemplo el sector de la defensa, no sé si vosotros teníais alguna posición abierta en defensa histórica o si ha pasado algo que os haya hecho cambiar de opinión. Nosotros pensamos que es verdad que el sector de la defensa va a tener vientos favorables estructuralmente porque, para bien o para mal, Europa, a raíz, sobre todo hace un año, 2 años, pues cuando la administración Trump se puso más seria con este tema, Estados Unidos va a exigir al final a Europa que gaste más en defensa y es normal y es comprensible. Entonces va a haber compañías obviamente que se van a beneficiar. El problema es que han tenido un comportamiento extraordinario incluso antes de todos estos conflictos y nunca han estado a precios suficientemente atractivos. Tuvimos Dassault Aviation hace 3-4 años, justo antes de que Rusia invadiera Ucrania, y fue una subida muy muy rápida, vendimos y es el único caso yo creo que hemos estado invertido en los últimos 7-8 años. Por valoración no nos entra ninguno tampoco. Y comentabas antes el sector de la gestión de activos de las gestoras, ¿no? Que también que está en duda ahora por la pata esta del crédito privado. Ahí ¿cuál es vuestra tesis y qué es lo que estáis viendo? Aquí nosotros tenemos desde hace tiempo en cartera una compañía canadiense que no es conocida en España para nada, que se llama Onex y que tiene una pata de gestión de private equity y otra de private credit, que de hecho está creciendo bastante los últimos años. Pero no tratamos de hacer la tesis de inversión, digamos, comprando la tesis de que la gestora vaya a valer mucho en bolsa. De hecho, prácticamente no pagamos nada por ella. Es una compañía muy particular que históricamente con su propio balance ha hecho inversiones en compañías no cotizadas, incluso cotizadas, y estamos comprando con mucho descuento sobre esas inversiones, pues ahora mismo ese balance y nos llevamos gratis todo lo que es el negocio de la gestión para lo bueno y para lo malo. Entonces, no es una tesis tan directa, lo que pasa es que el mercado la pone en el mismo saco
quizá que al resto de compañías del sector, que sí depende más de cómo vaya el negocio puro de Y la está gestora. cayendo entonces No está cayendo tanto como un KKR, un Blackstone o Blue Owl especialmente, pero bueno, sí que la estamos viendo más presionada y bueno, pues nos gusta el perfil de la compañía, son muy conservadores, recompran acciones, acaban de comprarse una aseguradora para también garantizarse que la aseguradora invierta con su capital en los fondos que ellos gestionan, que es algo que ya había hecho el sector anteriormente, KKR y otras compañías. Entonces, bueno, es una forma de tener una exposición a ese sector sin asumir los riesgos que quizá podríamos correr en las otras grandes compañías donde ahora mismo es difícil saber si puede haber grandes impactos o no en la parte de crédito y como segunda derivada en la de private equity, que no olvidemos que las compañías de private equity al final son compañías que se ven financiadas por la parte de crédito privado, con lo cual si hay problemas en la parte de crédito, lo hay antes en la parte de private equity, que es una derivada que quizá la gente no está pensando. Sí, o sea que ¿tú crees que todo este riesgo que hay ahí no justificaría comprar ese tipo de compañías pese al desplome que A las valoraciones actuales nosotros no estamos cómodos. Nosotros tuvimos KKR hace muchos años, cuando estaba valorada a 10 veces beneficios, un negocio de calidad extraordinaria. Lo que pasa es que hasta hace unos meses el mercado la estaba valorando a 35, 40 veces beneficios. A 10 veces yo estoy encantado de invertir aquí. A 40, por mucho que haya caído un 30, pues no me lo planteo. O sea, que esperarías que el desplome pueda ser mayor en ese tipo de compañías. No lo sé. Para nosotros es que no hay margen de seguridad. Es un poco la idea. Hay compañías que muchas veces cotizan muy caras durante mucho tiempo hasta que cambia el sentimiento. Pues nosotros vamos a ir siempre a esa parte donde tenemos más margen de seguridad. No quiere decir que tengan que hacerlo mal en bolsa, sino que exigimos más para poder invertir. Otra cosa por la que te quería preguntar, que se está hablando mucho estos días, es por el tema del oro. El oro suele actuar como activo refugio cada vez que vienen mal dadas, ¿no? No estamos viendo eso ahora. No sé qué te parece y si estás tú aprovechando estos movimientos que está viendo para reforzarte de alguna manera en compañías vinculadas. Y nosotros en mineras de oro no invertimos, no porque no podamos compartir la tesis histórica del oro, sino porque no sabemos qué precio merece. Entonces, cuando la demanda, el grueso es, no quiero decir especulativa, vamos a decir financiera, no puedes saber cuál es un precio justo. Con otras materias primas, tú te coges la oferta, te coges la demanda y viendo pues la curva de costes, más o menos puedes inferir qué precio es razonable para que los productores estén cómodos y no haya una crisis de producción o un cuello de botella. Con el oro da igual la producción, porque todo el oro está circulando y al final es demanda financiera pura y dura. Entonces, no sé si su precio justo es 5.000, 20.000 o 1.000. Y eso ya es un problema para nosotros para invertir. Sobre que no está actuando como activo refugio, yo creo que históricamente, más que el oro, lo que suele funcionar como activo refugio en estos momentos es el dólar. Por mucho que le pese a mucha gente, al final el dólar por tamaño y históricamente por la economía de Estados Unidos, que es la más fuerte, es el que siempre absorbe todo ese flujo de dinero en los momentos de mayor incertidumbre. Lo vimos en 2008 y quizás se está viendo ahora un poco también eso. Veníamos justo de un año en el que el dólar había impactado negativamente en las carteras de inversión en este lado del mundo, ¿no? ¿Crees que eso se va a revertir este año? Es muy difícil, no tenemos visión con las divisas nunca, porque no vamos a acertar. Al final puedo tener una opinión y a 10 años tener razón, pero el camino dar muchas vueltas. Entonces nunca hacemos apuestas con las divisas en ningún sentido. Invertimos en compañías globales que se cubren de manera natural por donde generan los beneficios y ya está. Por las criptos entonces ni te pregunto casi, ¿no? No, mejor. No sé, aquí hago disclaimer, es opinión mía personal, no de oros ni mucho menos. Yo sí que históricamente Bitcoin me ha llamado más la atención porque se parece más a las dinámicas del oro. Sí que hay una oferta limitada y eso hace que sea, entre comillas, un mejor activo o un mejor dinero eventualmente si llega a ser lo que no tengo ni idea. Tampoco sé si su precio justo es 1.000 o 100.000 o 1.000.000. Sí, en ese sentido funciona. Es lo mismo que el oro, pero más digital y con menos historia detrás, que eso es importante cuando viene mal dadas y lo estamos viendo también en el último año y medio, como el oro sí que lo ha hecho muy bien y Bitcoin quizás se asocia más a tema tecnológico y va más asociado a ese perfil todavía de activo. Sobre el resto de criptodivisas y demás, ahí sí que no tengo ninguna opinión. Genial. Para terminar, Javier, un consejo para quien esté pensando pendiente de entrar en bolsa, ¿dirías que es el momento que puede esperar a que baje más el mercado? ¿Qué consejo le darías? No sé quién dijo esta frase, pero me gusta mucho. El mejor momento para invertir en bolsa es cuando uno nace y el segundo mejor momento es ahora. Yo creo que es un poco la
la idea. Hay que invertir con esa visión de muy largo plazo y depende un poco también de dónde quieras invertir. Quizá no es lo mismo, que hemos sido un poco críticos en los últimos años con el tema de la bolsa americana que mencionábamos antes. Pues bueno, quizá después de 15 años de grandes subidas, los fondos indexados, especialmente bolsa americana, en nuestra opinión, no sea el mejor sitio para estar invertidos. Yo te hablo de nosotros, de Euros. Nuestro potencial es de más de un 100% en estos momentos, con una visión de largo plazo, 6-7 años, que es como pensamos que hay que invertir, pues estamos totalmente cómodos con la cartera que tenemos. Dicho esto, la volatilidad puede ser la que sea y el camino no lo sabes. Entonces, la respuesta es invertir ahora. Pues nada, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión que dirige Amparo Polo y realiza Raquel Moreno.